Hola a todos, hoy nos encontramos con dos colegas muy interesantes, quien es Laura Iturbe Mori y Gina Chacón. Ellas nos acompañan desde Perú y Costa Rica respectivamente y hoy muy amablemente nos van a compartir un poco sobre la experiencia que ellas tuvieron haciendo parte del programa de nuevos profesionales que ofrece el ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos. Entonces, primero que todo, bienvenidas a este espacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por querer compartir la experiencia que ustedes tuvieron con este programa, ya que es de interés para muchos de nuestros colegas que están en proceso de formación o terminando. Les voy a dar el espacio para que cada una se presente. Gina, podemos comenzar contigo. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que todas las experiencias que pueda compartir sean útiles para los nuevos egresados y los nuevos profesionales. Como mencionó Nelly, soy de Costa Rica. Tengo un bachillerato en archivística por la Universidad de Costa Rica. Me gradué en el 2019. Actualmente trabajo para una empresa de tecnología y soy gestora de documentos e información. Ese es mi rol y me enfoco en la maduración del programa, en la gobernanza, en la actualización de tablas de plazos y en la reducción de inventarios a nivel global. Y no solamente en Costa Rica, sino como para todas las localizaciones donde se encuentra mi empresa. Em, un poco sobre mí y mi experiencia. Tengo 6 años de experiencia. He tenido la oportunidad de trabajar en organismos internacionales, en empresas de tecnología y consultoría en tecnología, y me he enfocado un poco como en la gestión de contenidos y en la gestión de activos digitales, Digital Asset Management. Em, y he colaborado como en proyectos de implementación de sistemas para contenido y para records y para Digital Asset Management. Y yo creo que esa experiencia me ha como dado una visión muy amplia porque he abarcado como diferentes tradiciones, no solamente la tradición archivística latinoamericana, sino también la estadounidense y he tenido como mucho enriquecimiento cultural al trabajar con diferentes archivistas de diferentes nacionalidades. Y eso es un poco sobre mí. Muy interesante, Gina, muchas gracias. Ya. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Laurita Memori y soy de Perú. Soy licenciada en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Católica Sede Sapiense. Terminé mis estudios en el año 2021 y obtuve mi licenciatura en el año 2022. He trabajado para entidades del Estado, todos como Contraloría General de la República de Perú, y ahorita estoy trabajando en la Oficina de Normalización Previsional como analista de archivo. Ahorita estamos en un proyecto que es el de la reestructuración de los documentos sinistrados. Justamente varios depósitos se quemaron, entonces estamos intentando recuperarlos. Es muy interesante porque estamos viendo también el tema de actualización de las directivas, entre otras cosas. También me he animado a publicar algunos artículos, incluso en el Archivo General de la Nación del Perú. Y esa sería, creo que, mi experiencia. También ahorita estoy que estudio ya una segunda carrera, que quiero involucrarme más con el tema de la tecnología. Así que estamos bien. Bastante interesantes. Ustedes se ven muy jóvenes, se ven que son de esta última, bueno, de las últimas generaciones de archivistas y se nota que son muy activas y que han hecho muchas cosas. Y yo creo que mucho tiene que ver también con la participación en este programa del que vamos a hablar hoy. Listo. Muchísimas gracias entonces por estar acá, por aceptar la invitación, por presentarte. Para mí es todo un honor poderlas tener en este espacio. Vamos a pasar entonces con la segunda pregunta y es, ¿qué o quién las motivó a participar en este programa? Y hablemos también de qué es el programa, porque hay personas pues que no saben o no sabemos pues como con los detalles de por qué el ICA habla de un programa de nuevos profesionales. Em, Empiezo yo. Dale, Liz. Ok, bueno, el programa, primero para introducir el programa, como dijiste, el programa es un programa diseñado para futuros líderes en archivística y que busca involucrarlos en la comunidad internacional y que se comprometan y trabajen en son, digamos, de los nuevos profesionales y de la comunidad internacional en general. Y también tiene como un poco el objetivo de formar una red global. Entonces, este programa escoge cada 2 años escoge a seis miembros, ¿verdad, Laura? Todavía son 6 miembros. Actualmente Em, sí, van a escoger 12 miembros esta vez. Mm. sí, porque lo hicieron cada 2 años. Ujú.
Entonces van a escoger más miembros. Antes era cada un año, pero después lo cambiaron, después del 2023 o 2022 lo cambiaron. Laura y yo somos del cohorte del 2021-22 y entonces se hicieron unas modificaciones después de eso. Entonces escogen cada 2 años 12 miembros alrededor del mundo y para ser parte del programa tienen que asumir un compromiso de trabajar en un proyecto durante todo el año. Y ese proyecto lo deciden los mismos nuevos profesionales en que va a trabajar. En nuestro caso fue una encuesta que hicimos como para crear un perfil de quiénes son los nuevos profesionales en el 2022. Además de eso, hay que cumplir ciertos requisitos, hay que tener menos de 5 años de experiencia remunerada en el campo de la archivística y la gestión de documentos. No hay una edad específica, entonces pueden ser personas que cambiaron, digamos, cambiaron la segunda carrera y empezaron adelante en su vida la archivística. Nada más tienen que tener menos de 5 años y estar dirigido, digamos, a recién graduados y también a estudiantes avanzados que ya se encuentran como trabajando. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Se me está viendo algo más importante? Y la Eh, pregunta, digamos que principal, ¿quién o qué te motivó a ser parte de ese programa? Ok, antes de ir con qué motivo, se me olvidó una parte que tiene un programa de mentores y es algo súper bueno, que es que nos asignan un mentor, una persona experimentada digamos, que nos pueda como orientar y nos pueda ayudar. Y también nos mandan, bueno, nos mandan, suena raro, nos dan una ayuda económica para ir a la conferencia del ICA. La conferencia o el congreso del ICA depende de lo que caiga en ese, digamos, en ese momento. ¿Y quién me motivó? Me motivó, bueno, mi experiencia fue que una de mis profesoras, se llama Stephanie Calderón, ella fue parte del programa. Entonces, como parte del programa, ella hablaba mucho sobre el programa y hizo un conversatorio sobre donde explicaba qué era el programa, cómo se podía participar, cómo se podía llenar como la aplicación. Entonces yo me acuerdo que yo estaba como en tercer o cuarto año de mi bachillerato y a mí me motivó demasiado todas sus experiencias. Ella tuvo la oportunidad de ir a México, a la conferencia lírica de México, y ella nos contó todo lo que había vivido, todas las personas que había conocido, todo el enriquecimiento, digamos, profesional. Entonces, desde ese momento, para mí se convirtió como en un sueño. O sea, yo dije, apenas termino mi carrera y empiece a trabajar, voy a participar del programa, voy a mandarlo y todo. Entonces, siento que fue mi profesora la que digamos, la que me motivó, pero también esos espacios donde se conversa sobre el programa y donde se da como difusión de lo que hace y lo que sucede. Y realmente fue más o menos así mi experiencia. Gracias, Gina. ¿Y la tuya, Laura? Creo que mi experiencia es un poquito distinta, ya que nosotros no éramos, o la entidad de ICA en sí, no era muy conocida. No hubo alguien, ¿no?, que me dijera. Yo particularmente lo que hacía era buscar alguna oportunidad, buscaba pasantías, buscaba algo que me pudiera ayudar, ¿no? Porque quería ver que no solo en Perú, tiene que haber algo más que en Perú, ¿no? Entonces, justo vi esto. En el año 2020 me parece que me enteré del programa de nuevos profesionales y dije, me tengo que animar, tengo que mejorar mi inglés porque a pesar de que sé mi inglés, tengo que mejorarlo. Dije, tengo que mirar cuáles son los requisitos, porque había diferentes requisitos, ¿no? Que decía, tienes que tener menos de 5 años de experiencia. Y también otro requisito bien importante me parece que no tienes que haber ido a alguna conferencia de mi cuenta. Es decir, que si ya has participado, si ya has sido como una persona, o que sea para escuchar, ya no puedes ingresar al programa. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2021 vi que había esa oportunidad y dije, voy a intentarlo. Entonces, para ello tuve que llenar una serie de preguntas que incluso te decía, ¿qué proyectos te gustaría presentar, no? Entonces ahí yo dije, ah, ya, a mí me gusta el tema de inclusión, yo qué sé. Entonces tú ya vas abriéndote ese camino, ¿no? Y también algo muy importante que es pedir una carta de recomendación que necesitas que alguien como te diga, esta persona sí, sí se empeñosa, ¿no? Que sí va a responder a al compromiso que te está pidiendo ahorita, porque lo que vas a hacer es un proyecto que va a tener una duración de casi de un año, ¿no? Entonces es un compromiso muy largo en sí.
Entonces, y también te da la posibilidad de presentarlo a nivel internacional. Nosotros con Gina tuvimos la oportunidad de irnos a Italia y ahí lo presentamos y fue una experiencia muy grata porque aparte de que no hablamos inglés, no así 100%, pero era una conferencia que podíamos hablar en otro idioma y pudimos conocer un montón de personas. Y también el aspecto de los mentores. A veces los mentores, como no tenían la posibilidad a veces de ir presencialmente a la conferencia, nos daban lo que es el conference buddy. No sé cómo se en español y nada de eso, no sé si me podrías ayudar. El Entonces, compañero, como el compañero de la conferencia. sí, era como una persona que nos ayudaba en el transcurso de la misma conferencia, ¿no? Los presentaba y fue muy interesante porque justo yo estaba conversando con mi profesor, tengo un profesor, se puede decir que como mi mentor en Perú. Y yo le decía, estoy acá. Y me decía, búscate tal persona. Y yo digo, no sé dónde está. Entonces, y justo le pregunto a una persona, entonces, este es de tu costado. Y ahí conocí, por ejemplo, a Eugenio Bustos, que es el presidente de la Asociación de Archiveros en Chile. Entonces, el mundo es bien chiquito. Ahí te das cuenta de las personas que tú has leído, por ejemplo, incluso para hacer tu tesis, ¿no? Yo citaba, no sé, a un libro pues, particularmente que era de TREA, que sacan un montón de ediciones de tipo archivística, ¿no? Que la archivística y audiovisual, todo eso, ¿no? Entonces, y me di cuenta de que él era mi mentor, él era mi conferencia y yo estaba, ¡ay, qué interesante! El mundo es bien chiquito, eso sí te digo. Bueno, muy interesante porque las dos tienen, digamos que experiencias distintas con relación a cómo llegaron a ser parte de este programa o más bien a postularse, ¿cierto? Una sí porque tuvo a alguien, que fue en el caso de Gina, alguien que la orientó con esto y digamos que le sembró la semillita. Y la otra, que en el caso de Laura, pues era también como esa inquietud de estar buscando qué más hay, que eso me parece súper interesante en nosotros porque es ese espíritu también investigador de ir más allá y no quedarnos solamente con la información que recibimos o con lo que hay en el contexto donde nos desempeñamos. Bueno, ya han ido tocando un poquito el tema de la tercera pregunta con relación a cómo fue la experiencia en la postulación del programa y si conocen otros programas. Entonces acá, digamos que ampliémosla no solamente la experiencia en la postulación, ¿cierto? Que ya Laura más o menos nos dio como unos indicios de cómo hizo, sino también el programa que contiene, o sea, cómo fue esa experiencia, listo, es un año para hacer qué, para desarrollar el proyecto, para viajar, para irse a estudiar un semestre en otra universidad, o sea, ¿qué contiene eso? Entonces, desde el inicio, desde la postulación, cuando les notificaron y qué contiene. Ok, entonces, bueno, hay que llenar un formulario y el ICA ofrece guías de cómo llenarlo. Entonces, el formulario se llena online y hay que cumplir ciertos requisitos como mencionó, bueno, como los que ya mencionamos y como el que mencionó Laura, que es tener una carta de apoyo. Entonces, tener una carta de apoyo, ya sea de un profesor o de alguien avanzado en la carrera que pueda como dar fe de nuestras habilidades y nuestras capacidades y cómo podemos aportar al programa. Justo en el formulario también, como dijo Laura, llenamos como qué proyecto queremos desarrollar. Después de llenar el formulario, se selecciona y ellos hacen un tipo de selección por países, ellos tienen como todo un mecanismo de cómo seleccionan a los miembros. También intentan que estén representados varias regiones, no solamente, digamos, las regiones digamos, Latinoamérica. Norteamérica, sí, sino que estén representadas todas las regiones, África, Asia. Entonces intentan hacer una distribución. Em, Hay que saber hablar inglés, pero no hay que saber hablar inglés experto. Hay que saber, hay que ser capaz de comunicarse, porque digamos, por ejemplo, en nuestro cohort había gente de África, había gente de Europa, había alguien de Australia, Estados Unidos y nosotros que somos de Perú y Costa Rica. Entonces, o sea, había muchas personas y teníamos que tener la capacidad de conversar y compartir ideas, entonces hay que saber inglés en un nivel intermedio al menos para que uno se pueda comunicar. Em, y bueno, la carta de apoyo también, y después de mandar la aplicación, digamos, se espera unos 3 meses, 3 o más meses. El ICA pone como las fechas en las que va a dar como los resultados y ahí uno recibe ya un correo. En mi caso, yo dudé mucho, y es algo que quiero recalcar, yo dudé mucho de enviar mi aplicación. Yo me cuestionaba mucho si yo era un perfil fuerte, si ellos me iban a ver y iban sí, voy a escogerlo. O sea, yo me preguntaba, ¿he hecho suficientes cosas en el campo? ¿Mi experiencia es suficiente? O sea, yo tenía muchas dudas, pero al final me animé
y fue una de las mejores experiencias que he tenido. Y también eso yo siento que es un ejemplo de que a veces uno se da golpes uno mismo cuando uno tal vez tenga mucho que aportar. Entonces es algo que creo que es importante considerar cuando estamos aplicando, que cuando aplicamos a lo más que nos pueden decir es no, Ujú, pero vale más, o sea, ganamos más de lo que podemos perder aplicando a ese tipo de programas. Em, entonces, bueno, no conozco otros programas similares a este. O sea, no conozco otro que sea como igual, dirigido a nuevos profesionales, a recién graduados y a personas que acaban de empezar a trabajar en este campo. Creo que sería increíble si hubiera en Latinoamérica. Creo que nos ayudaría a compartir oportunidades, experiencias y también desafíos que enfrentamos en toda Latinoamérica. Entonces creo que sería muy bueno. Entonces sí, básicamente sería como llenar el formulario online, cumplir los requisitos, hay guías y también pueden escribir toda clase de dudas que tengan y preguntas, las pueden escribir al correo de los nuevos profesionales, a las redes sociales de los nuevos profesionales. em, También incluso los pueden escribir nosotros. Nosotros todavía seguimos un poco involucrados porque tenemos unos proyectos ahí y la verdad queremos incentivar a la gente a participar y incluso seguir las redes sociales para que puedan participar en otros programas, digamos, no necesariamente en el programa, sino también en otras actividades. No sé si falta una parte de la pregunta, si hay algo más que No, falta un poquito, pero ahorita lo podemos seguir. Démosle la oportunidad, Laura. Y algo que dijiste sobre, digamos que continuar invitando a que hagan parte del programa de actividades. Yo voy a dejar en la cajita de descripción de este video los enlaces como para que quien esté interesado pueda entrar y consultar. Solo tenía una pregunta con relación al inglés que dijiste. Primero, como quién determina realmente si el nivel que yo tengo, si es el adecuado para. O sea, ¿hay algún test que ustedes tengan que hacer en esa postulación o simplemente arriesgarse y pensar que el nivel de inglés que tiene es suficiente? Y segundo, que iba también con el tema del inglés, es todas esas preguntas, quejas, inquietudes que hacen, ¿tienen que ser en inglés o pueden ser en el lenguaje materno? Ahí puede eh, Laura continuar también y ok. ya. Ay, entonces, bueno, respecto al inglés, no hay ningún test, sino ya depende de uno mismo, ¿no? No es necesario tener como un certificado, ni siquiera presentarlo. Tú ya tienes que ver si puedes comunicarte, porque lo más importante es saber comunicar tu idea y si la otra persona ya lo va a entender, perfecto, y ahí va realizando el proyecto que han quedado, ¿no? Por otro lado, ICA maneja 3 idiomas, pues, tanto el francés, español e inglés. Entonces, nosotros podemos realizar el formulario al idioma español. Y también las preguntas pueden ser en español, no hay problema, porque justamente creo que está María Paula, ¿no? También que ayuda, que entonces, no hay problema en cuanto al idioma, ¿no? Solo es intentarlo en ese aspecto. Yo recuerdo que hubo como un cambio en el cronograma, me parece, porque recuerdo que la primera vez decía que iba a terminar en la quincena de septiembre y yo me animé a postular casi el 12 por ahí. Yo dije, ya, postulé, ¿no? Entonces, y después hicieron como que aplazaron. Dijeron, para que inviten a más personas y siguieron invitando. Y me recuerdo que me parece que en noviembre supuestamente tenía que indicar a todas las personas que lo han logrado, ¿no? Y yo no recibía nada. Entonces, yo literalmente, el día antes de que obtenga el correcto de mi notificación, estaba triste. Yo le dije a mi familia, no lo logré. Ya, pues. Y recuerdo que me levanté para ir a trabajar y me avisó en mi correo, decía, Welcome to the new professional program. Bienvenido, ¿no? Y yo, creo que lo logré. Casi me caigo porque esto era bien emocionante porque yo ya había dado por Que Así que no, no. no lo logré, pues ya, no importa, siempre sigue el siguiente año, porque lo bueno de esto es que no te inhabilita. Hay otros programas, ¿no? Que puedo conocer de que dice, ya has postulado, si no lo has logrado, hasta ahí queda, ¿no? No, tú puedes seguir intentando a las veces que quieras, contar que no pases los 5 años de experiencia, ¿no? Entonces fue bien asombroso recibir, tenía que confirmar mi participación, ¿no? Reiterar, sí, quiero participar, y nos pidieron algunas informaciones, escoger qué mentor podría funcionar con nosotros, porque nos dan una serie de mentores, ¿no? Y entonces yo cogí, por ejemplo, a Sergio de Lima, ¿no? Que es de Brasil. No recuerdo, Gina, cuál era tu mentor, discúlpame. El mío era de China. Ah, el tuyo en China, sí. Es que es de diferentes países. Entonces, es una unión bien tremenda lo que hacen, ¿no? Sí. Entonces, ellos han escogido de diferentes países. Yo soy la primera a nivel Perú, pero ojalá que otros más también se animen. Este,
hemos tenido en nuestro cohort Noruega, Australia, Oscar, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, diferentes, incluso Lerato, Sudáfrica. Entonces, ha sido una bonita experiencia también porque podíamos comunicarnos y saber qué es lo que está sucediendo en otros países. E incluso el nivel de poder sacar su título es diferente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy asombroso a veces porque como que nosotros a veces nos quedamos en una sola realidad y no nos damos cuenta que hay países que, pese de que, no sé, está en el norte, tienen casi la misma realidad que uno. Así es. Eso Así es todo. es. Incluso, pues hago la invitación también para quienes estén viendo este video, que hay varios videos que estoy publicando y que se van a ir desarrollando también en el transcurso de este año relacionados con la archivística, cómo se desarrolla en algunos países de Latinoamérica. Recientemente hice con un colega de Dubái y pues digamos que he estado haciendo también con Costa Rica, con Panamá, con Ecuador, con México. Entonces, como también la invitación a mirar qué nos cuentan esos colegas allí, porque uno sí nota que podemos tener cosas parecidas, pero hay otras cosas que no son. De hecho, hasta cómo denominan el programa, ¿cierto? Algunos archivística, archivología, archivonomía, y pues en inglés también puede, digamos que variar. Entonces, qué bueno esa experiencia que ustedes tuvieron con relación pues al trámite, la postulación y a todo esto. Y entonces conectemos eso, ¿qué pasó en ese año? Tengo entendido que fue un año en el que se desarrolla ese proyecto. ¿Qué hicieron ustedes? Además de ir a Italia y hacer la presentación, digamos que, ¿qué pasa en ese año? ¿Qué beneficios obtienen ustedes de ser parte del programa? Ok, entonces escogimos, digamos, había que escoger un tema. Cada uno postuló un tema cuando hicimos la aplicación. El Sí. tema de qué proyecto queríamos desarrollar y cómo ese proyecto iba a contribuir a la comunidad de nuevos profesionales. Entonces, cada uno puso un tema y después de que ya nos dijeron que nos mandaron el correo, que fuimos seleccionados, se ve que vamos como que reafirmar si uno sí estaba comprometido a participar durante todo el año, ellos empiezan a organizar reuniones y en esas reuniones teníamos que escoger el proyecto y empezar a participar en el proyecto alrededor de todos los meses antes de la conferencia, porque la idea, el punto final es llegar a la conferencia y presentar el proyecto. Entonces, escogimos el de hacer la encuesta. Pensamos que era muy enriquecedor saber quiénes son los profesionales en el 2022 porque una encuesta similar se había hecho en el 2016. Entonces habían pasado 5 o 6 años y qué tanto se había cambiado, qué tanto había cambiado el panorama, las oportunidades laborales, etcétera. Entonces escogimos ese proyecto y lo que hicimos fue que nos reuníamos semanal cada 15 días en un horario que le funcionara a todos y a veces el horario era un poco loco. Ya Sí, la compañía de Australia tenía que reunirse a las 4 de la mañana o nosotros así. teníamos que estar muy temprano. O sea, hay que ser un poco flexible porque se está colaborando con personas de muchas nacionalidades y además con el mentor, que casi mi mentor era de China y también era uno de los Totalmente horarios. contrario, sí. Sí. Entonces, paralelamente, digamos, al proyecto nos reuníamos cada 15, cada semana, depende cómo íbamos avanzando, em, para hacer la encuesta antes de ir a Italia. Y en Italia hacíamos la presentación. Entonces, ese es básicamente el proyecto. Pero también hay otras cosas. También está el programa de los mentores, que como ya Laura hizo como un tipo de introducción, a nosotros nos pusieron a escoger qué es lo que nosotros nos gustaba, cuál era nuestro enfoque, qué es lo que nos gustaba de la archivística. En mi caso, a mí me gusta mucho la parte electrónica, entonces, digamos, en base a eso, que nos ponían, digamos, las experiencias de los mentores y cómo, digamos, si nosotros escogíamos su experiencia se relacionaba a lo que queríamos o lo que nos podían contribuir. A mí me asignaron el mentor de China que a pesar de que él trabajaba como con documentos físicos, fue sumamente enriquecedor porque era una cultura completamente diferente y él tenía muchos años de experiencia, tenía un doctorado, había estudiado en Londres, o sea, entonces aprendí muchísimo de él. Yo en ese momento estaba en un proyecto y él me dio me daba bibliografía, me daba información, me contaba de su experiencia y cómo él había hecho su tesis. O sea, me daba como mucha información y en ese momento yo estaba haciendo un cambio, hice un cambio de trabajo, iba a empezar a trabajar con activos digitales, iba a trabajar con esquema metadatos y taxonomía y yo tenía un poco de miedo porque no era propiamente archivística, o sea, era
Era un campo que nosotros tenemos mucho que aportar, pero no es un campo que usualmente un archivista Ujú. trabaja, que era en un equipo de marketing, trabajando como con los productos que hacían, que eran como imágenes, brochures, etcétera. Entonces, él me ayudó mucho a tomar la decisión si quería hacer ese cambio. Me dijo que me animara, que saliera de mi zona de confort y que al final todos son experiencias. Entonces yo, a mi mentor, le agradezco muchísimo y fue algo supremamente increíble. No solamente hablamos de a veces también, nos reuníamos como una vez por mes y no solamente hablábamos como de archivística, a veces hablábamos de cultura. Entonces aprendí un montón de la cultura de China también. Em, entonces, bueno, además del mentor y de la conferencia, también hay que participar en actividades de webinars donde uno difunda el programa. Entonces, por ejemplo, en la semana de los archivos, hicimos un webinar también. Y también, ¿cómo se llama? También hay que manejar las redes sociales del programa Nuevos Profesionales. ¿Y digamos, qué conlleva eso? Conlleva difundir el programa en todos los niveles, tratar de hacer publicaciones, de llamar a las personas a seguir las redes sociales, porque el punto es llegar a más profesionales y realmente representar a una comunidad de nuevos profesionales y ver cómo podemos mejorarla y ayudarlos. Entonces, o sea, tiene diferentes, la participación va como en diferentes direcciones. Gracias, Gina. Y Laura, ¿y en el caso tuyo? Bueno, ¿qué beneficios? ¿Qué Bueno, beneficio y cómo se fue desarrollando, digamos que todo cuando ya te notificaron y todo, o sea, el mentor, la ujú. relación con el mentor, la preparación para la conferencia? Primero lo que hacen es hacen dos pequeñas reuniones, de repente eran cada semana, y a veces me parece que la reunión con los mentores era una vez al mes, pero a nivel también entre todos, es decir, todo el cohorte y todos los mentores también nos podíamos reunir para que nos dieran un poquito de hincapié en cómo se está desarrollando nuestro proyecto, porque como dijo Gina, cada uno postula en diferentes ideas teníamos, ¿no? Para hacer nuestro proyecto, pero nos pusimos de acuerdo y teníamos que llevar uno, ¿no? Y teníamos que hacerlo. Entonces, el horario sí era un poquito difícil a veces porque, por ejemplo, yo paraba trabajando, entonces yo estaba siempre en el camino y a veces no podía estar muy presente, que digamos, porque yo estaba en pleno movilidad prácticamente. Ujú. Y, por ejemplo, recuerdo que teníamos una compañera que literalmente tenía que estar en la madrugada o en la noche, pero siempre con buena disposición, ¿no? En cuanto a los mentores, el mío me ayudó incluso a revisar un poco mi tesis, porque yo paralelamente yo quería ya sacar mi título, porque yo dije, si lo dejo mi título, no, nunca lo voy a sacar. Entonces, bien acabé, bien me empecé a estudiar, bien empecé a investigarlo. Y justo mi tema de mi tesis es de formación archivística en el Perú, porque no había mucha data sobre eso, entonces me interesó. Entonces, mi mentor se puso a leer y me dio también bibliografía, ¿no? Que me podía ayudar porque él justo yo le decía, esto me gusta, entonces él me mandaba la bibliografía, me preguntaba cómo va, entonces eso. También manejamos redes sociales, ¿no? Ahí nos mandaron un correo, ¿no? ¿Qué redes sociales? Bueno, yo la verdad no manejaba Instagram, pero me metí en eso. No, que no estoy muy metida en las redes sociales así, pero ya pues estaba practicando ahí. Y también nos decían en qué quieren participar, ¿no? Porque los mismos mentores también sacaron una especie de proyectos. Entonces, como que hicieron un llamado interno, dijeron, ¿qué nuevo profesional quiere apoyarnos? En ese caso, creo que fue Yani, ¿no? La que pudo apoyar también y los hicieron una reunión con el anterior cohorte, porque justo como el anterior cohorte fue en el año de la pandemia, entonces nosotros pudimos en momento de la misma conferencia encontrarnos con el cohorte anterior. Y eso era algo muy raro, porque usualmente cada conferencia o cada congreso es un cohorte. Pero Ujú. en Italia fue los dos cohortes, entonces los dos presentamos presencialmente nuestro proyecto, ¿no? Y también en la semana de archivos creo que nosotros presentamos o lanzamos nuestra encuesta, ¿no? Porque con nuestra encuesta necesitábamos que lo respondan la mayor cantidad de personas. E incluso estaba, creo que traducido en el idioma de chino, el idioma para que puedan Sí, llegar. sí, mi mentor nos ayudó a traducirlo al chino para ver si podíamos tener más personas de Asia. Sí, eso fue lo interesante porque usualmente solo nos fijábamos en tres idiomas, pero en ese caso lo pudimos agradar un poquito más, ¿no? También
recuerdo que nos habían pedido que podíamos ayudar también en la traducción. Ahí conocí, pude apoyar, yo, por ejemplo, en la misma conferencia, aparte de mi conferencia, me pude irme a otra conferencia para apoyar, me parece que era María Paula Pozas, María Elena Pozas. Porque ella estaba hablando en español y en inglés y a veces un poquito la traducción fallaba, ¿no? Pero así fue muy interesante todo porque podíamos apoyar en diferentes aspectos. E incluso recuerdo que nosotros teníamos que estar en unos estantes, no recuerdo exactamente, en unos estantes en la Ajá. misma conferencia y teníamos que esperar que llenaran, ¿no? Tus pensamientos, algo así. Sí, Sí, Bueno, nos involucraron bastante en la conferencia y yo creo que para un joven o incluso para una persona, no necesariamente joven, pero que es nueva en un campo, puede ser como muy atemorizante llegar a una conferencia con personas con mucha experiencia y sentirse como perdido y sentirse como fuera de lugar. Pero el ICA en ese sentido nos intentó ayudar mucho, nos dio el conference buddy, el compañero de la conferencia, que era una persona que nos guiaba. En mi caso fue una chilena que tenía muchísima experiencia y también como que conversamos mucho y hubo me compartió muchas de sus experiencias, básicamente. Pero también todo el mundo nos apoyaba, digamos, las personas nos decían, ustedes son los nuevos profesionales, si tienen algunas dudas, háblenos, y nos trataban de involucrar mucho, y eso se agradece muchísimo porque de ahí uno tiene como un poquito de miedito claro. estar en esas esferas. Entonces, nos apoyaban, nos intentaban involucrar. Él hace diferentes actividades, hace almuerzos, invita a otras cohortes, o digamos a otros nuevos profesionales de otros años que van, no necesariamente a presentar, sino que siguen en contacto y participan. Conocimos personas que tenían 3 o 4 años de ser de que habían sido parte del programa. Entonces, o sea, ellos hacen muchas actividades, almuerzos, cenas, también, digamos, nos estuvimos en un stand donde teníamos que hablar con las personas y decirles que participaran, digamos, había como un muro donde había unas preguntas. Entonces, digamos que nos intentaron involucrar mucho y eso se les agradeció un montón porque quitó un poco como el miedo de estar en una esfera tan grande y global de profesionales en archivística. Entonces, eso también es algo que yo siento que es un beneficio. Digamos, que ellos le abran la puerta a uno y sea un acompañamiento completo y sea un apoyo completo. Incluso después de que terminó nuestra participación, hemos mantenido comunicaciones con el programa y se nos han invitado si queremos ser parte de algunos grupos o si queremos participar en algunas otras actividades. sí. Y me hiciste acordar que también nos hicieron como unas reuniones con, por ejemplo, con vicepresidenta, no me acuerdo cuál era su nombre. Este, También nos metieron a una reunión de Picón porque nosotros llegamos de la conferencia casi una semana, no llegamos netamente para la conferencia, sino llegamos unos días antes, entonces pudimos participar, escuchar más que todo a los líderes que estaban ahí conversando, lo que era Picón, ¿no? Entonces ahí nos pudimos presentar. Era muy, muy bonita la experiencia, de verdad, porque después de eso, sí, No, eh, que Picón, por si acaso no saben, es el programa, es una estructura del ICA que se encarga de desarrollar algunas actividades y es un comité de programas. Entonces, nos invitaron a estar ahí, escuchar, era como, estén ahí, escuchen, vean las dinámicas que ocurren y digamos, esa es otra parte de las actividades, fue como hablar con los líderes, almorzar con algunos de los líderes, que fue increíble y también yo recuerdo que hablé con un español que justo se me olvidó el nombre ahorita, estaba tratando de acordarme, en esa conferencia ganó un premio y ay, sí, ¿te acuerdas el nombre? ahorita lo busco, sí, pero sí, sí sé de qué me hablas, espérate. Bueno, él había ganado un premio y entonces él se sentó a la par mía y me dijo que cómo me sentía de ser nuevo profesional. Era una persona súper amable, súper humilde y súper linda. Conmigo fue cómo te sientes, cómo te sientes de exponer, cómo te sientes de que vas a dar la conferencia. Y yo le dije, la verdad tengo mucho miedo de hablar en inglés. Era la primera vez que iba a hacer una conferencia en inglés. em, y yo le dije, tengo demasiado miedo. Y él me dijo, yo tengo muchísimos años de hacer conferencias en inglés y yo todavía tengo miedo de hablar en inglés. Entonces, quiero que sepas que no tienes que preocuparte por nada y eso me dio un buff de confianza increíble para cuando yo ya tenía que exponer. Ya me hiciste acordar, yo amo hadas. ¿Cómo? Que
Él es el editor, pues, de los libros de Trea. Él es el que ganó, pues, el premio, creo que Amigo, no recuerdo qué premio ganó, que fue uno de los tres que ganaron. ¿Cómo es el nombre? Entonces, No lo escuché bien. Joan Boadas. Ya. Entonces, él fue mi conference buddy, él era muy amable y no, incluso no solo con nosotros, sino también con la cohort anterior, porque estaba conversando, por ejemplo, con ay, no me acuerdo cómo se llama la chica que era de Chile, no me acuerdo, María, ay, no me acuerdo su nombre, disculpe. Sí, porque Pero siempre pasó pues hace ratico, pero aquí digamos que hay muchas cosas para rescatar que me parece muy, digamos que muy interesante, muy importante y de reconocer la labor que hace el ICA porque quiere mantenerse en el tiempo y por eso digamos que va trayendo a las nuevas generaciones, les brinda un espacio también de confianza y de seguridad para que vayan aprendiendo porque lo ideal es que digamos que esas nuevas generaciones vayan siendo quienes vayan trayendo a otros y así sucesivamente, y eso va a garantizar que se mantenga en el tiempo y que vaya mejorando de acuerdo también con las dinámicas sociales, con todo lo que esté pasando. Entonces es una experiencia bastante enriquecedora. Qué rico, o sea, la verdad, qué rico poder hacer parte de eso. Tengo una inquietud, digamos que una inquietud no, más bien como confirmar, porque de acuerdo con lo que ustedes han mencionado, pero quiero dejarlo claro acá, es, digamos que esos encuentros que se hacían de todos, de todo el grupo de los que habían ganado en esa convocatoria, más los encuentros que ustedes hacían con sus mentores, más los webinars. Tengo entendido que esos son virtuales, ¿cierto? Cada uno desde su país, ustedes siguen trabajando o estudiando o haciendo lo que están haciendo en sus respectivos países y tienen son unos encuentros con colegas de otras latitudes, o bueno, de otros países, mejor dicho, en inglés, probablemente porque si le toca con el de China, entonces es en inglés o con el de África es en inglés. Y esto sirve como para ir dándole más forma al proyecto que ustedes tienen, porque como decía Gina ahorita, digamos que el producto final es ir a la conferencia. Entonces ahí lo conecto con otra cosa. Ya para ir a la conferencia, ustedes como beneficiarios de este programa tienen todos los gastos pagos, cuánto tiempo dura esa conferencia allí, qué les toca, digamos que asumir a ustedes. Por ejemplo, algo importante porque si es un viaje internacional, supongo que en los requisitos desde el inicio les piden que tengan un pasaporte vigente, no sé, quisiera como profundizar un poco más en esos detalles. Em, sí, ok, ellos cubren, bueno, cubren em, la, el, digamos, la conferencia tiene un costo, ¿verdad? Ujú, Entonces ellos cubren el costo de la conferencia, cubren los pasajes am, de donde sea que uno esté hacia donde está la conferencia. Además, le dan un monto para que uno se ayude como con la comida ujú, y creo que pagan también el transporte del aeropuerto al hotel, digamos. Y son 5 días. Yo llegué un domingo y cubrí hasta el sábado, me parece. Entonces, son como más de 5 días porque la conferencia, creo, si no me equivoco, duraba 3 días y los 2 días anteriores eran como actividades, pero no eran parte como de la conferencia. Entonces, nosotros tenemos que estar todos esos días, tenemos que estar, o sea, porque es parte de nuestro compromiso. Entonces, ellos nos cubren esos días. Ah, bueno, nos cubre el hotel, ellos pagan el hotel, el avión, lo que todo. cuesta la conferencia, lo que tal vez, y hay algunas actividades de comida que van incluidas, como cenas y almuerzos. Em, y para eso nos dan también, digamos, si no me equivoco, eran 100 euros que nos daban para otras alimentaciones, que a veces tal vez puede no ser suficiente, pero es, digamos, comida lo que uno tiene, porque además los hoteles incluyen el desayuno. Ujú. Entonces, si los hoteles incluyen el desayuno, ellos a veces pagan cenas y almuerzos, depende de la actividad, y los otros 100 euros era para que uno se pudiera ayudar con las otras comidas. Laura, Y ¿quieres decir también, algo? Ok, ah, no, Gina, dale, tranquila. disculpa, no, y también habían algunas actividades culturales que también, digamos, como que las incluyen. Ok. Otro dato que también que tengo entendido, pero no fue particularmente a mí, sino para una persona, por ejemplo, de Sudáfrica que tenía, creo que sacar visa. Me recuerdo un caso que también ICA también ayudaba con ese tipo de dinero. En cuanto al pasaporte, me parece que no, ellos no han apoyado, pero ya uno mismo, por ejemplo, yo ya cuando fui escogida tenía que sacar sí o sí mi pasaporte y acá teníamos un tema terrible con el tema de migraciones, entonces tuve que ir a otra provincia prácticamente para sacar mi pasaporte.
Y ellos sí, efectivamente pagan completamente nuestro viaje, ¿no? Pero anteriormente no era así, era que uno primero paga y ellos después te devuelven, ¿no? El dinero que tú has invertido, ¿no? Y justo yo estaba un poco asustada porque no tenía esa cantidad de dinero. Y creo que cambiaron en nuestro año y dijeron, nosotros los vamos a pagar, solo díganme en qué país estás, en qué lugar estás, y la menor tarifa, ¿no? Y justo a mí casi me mandan por Estados Unidos, recuerdo. Y yo le digo, pero yo no tengo ni la visa. Avisa. Entonces, sí, entonces no podía. Entonces, en mi viaje ha sido de Lima a España y de España a Italia. Y fue casi unas 12 horas y era la primera vez que yo estaba viajando. También teníamos lo que ellos, una conferencia, una cena de gala, en donde nos dijeron, dispérsense, comuníquense con otras personas, conversen. Y ahí pues estábamos conversando con personas, creo que ¿de qué país era? Que Suecia, diferentes países, y uno creería que no es posible, ¿no? Tal comunicación, pero sí, y ellos bien amables te respondían. Son muy amables. Bueno, entonces listo, digamos que el pasaporte debe hacer parte de los requisitos porque de entrada participar en el programa significa que ustedes van a participar en una conferencia en cualquier país del mundo. Y ya los demás gastos que vienen de ahí para allá, pues la mayoría, no vamos a decir que todos porque puede que no, puede que haya algo adicional que no, pero hospedajes, viajes, alimentación, la visa, por lo que mencionabas del compañero de Sudáfrica que necesitaba visa, en ese caso para ir a Italia, pues también se le cubría. Que es muy importante tener en cuenta eso y es una semana importante, ¿por qué? Porque muchos pueden estar trabajando, entonces que no sea como un impedimento pensar en que, ok, yo me tengo que ir 5 días, tengo que sacar vacaciones o tengo que pedir permiso en el trabajo, tengo que contemplar estos gastos, costos, bla, 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 ¿cierto? Importante como para saber con cuánto tiempo de anticipación se sabe en qué país, cuál fue el país elegido para hacer la conferencia en ese año. Por ejemplo, cuando ustedes se postulan ya saben que ya sabían que la conferencia iba a ser en Italia. Sí, 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 Ok. porque eso lo elige el ICA con mucha anterioridad. Entonces, por Mm. ejemplo, la de Barcelona, ahorita se va a abrir una convocatoria y eso es importante porque significa que ahorita van a poder participar para el de Barcelona, que va a ser el próximo año en octubre. Entonces, el ICA eso ya lo planea con varios años de antelación, entonces uno sabe en el año que va a participar, digamos, a cuál de los países va a poder asistir. También se me olvidó agregar que también ellos dan cartas, digamos, cartas, si uno necesita cartas para la visa, como dijo, pero también para el trabajo, para que el trabajo le dé a uno, digamos, la sección El de que se tiene permiso. que reunirse y todo. Sí. Súper, me parece genial todo eso. Bueno, y ya como para terminar este interesante conversatorio que sé que va a ser de muchísima utilidad para muchos de nosotros, ¿qué le recomiendan ustedes a los colegas que estén interesados en hacer parte de esto? ¿Qué lecciones aprendidas o buenas prácticas o recomendaciones en general ustedes le pueden dar a los diferentes colegas? Em, bueno, mi recomendación es que se animen a participar, que no tengan miedo a ser rechazados o pensar que no tienen suficiente perfil o digamos, que no teman animarse a participar. Yo creo que es importante formar parte de las asociaciones profesionales, entonces también los animo a que participen de sus propios países, de sus asociaciones, que participen del ALA y que participen del ICA. El ICA tiene, si son estudiantes, el ICA tiene una tarifa para estudiantes, entonces también es una tarifa reducida que pueden aprovechar. Yo creo que también como ya mencioné, a veces como jóvenes creemos que no tenemos mucho que aportar o que nos sentimos, o sea, pequeñitos a la par de profesionales que tienen 30 años o algo por el estilo, pero la verdad es que nosotros venimos con ideas frescas, venimos con soluciones, con nuevas soluciones y tenemos también todo, digamos, toda una nueva perspectiva diferente que yo creo que las personas se nutren de, digamos, de eso. Entonces, que no tengan miedo a participar de esos espacios. Y también, digamos, porque tienen muchos beneficios, hay muchas experiencias y también como latinoamericanos, o sea, tenemos realidades propias de nuestra área y para poder, de nuestra región, y para poder, digamos, que esas realidades se vean representadas a nivel global, como en el ICA, la única forma es participar, o sea, nadie nos va a ir a buscar para que participemos. O sea, tenemos que nosotros mismos ir a buscar esas oportunidades, enviar correos, escribir apoderarnos de esos espacios. O sea, no apoderarnos, sino, digamos, ir a participar de esos espacios para que nuestras realidades latinoamericanas se puedan ver representadas y podamos seguir, digamos, incrementando o tal vez fortaleciendo el desarrollo profesional en Latinoamérica.
Y como Gracias, dije, no hay nada que perder y todo que ganar, y entonces que se anime. gracias Gina. Y Laura. Bueno, como dijo Gina, ¿no? Lo que yo les puedo decir es, inténtenlo, porque la verdad que, como dice, ¿no? Si te rechazaron, yo lo que pensaba, si te rechazan, nadie lo va a saber, porque no es como que salga una lista pública, y dice, estas personas fueron rechazadas. No, es algo que tú puedes realizar y también puedes postular a veces que tú quieras, con tal de que no pasen los 5 años de experiencia, ¿no? Porque eso justamente pasó con una anterior compañera que lo seguía intentando, intentando, hasta que lo consiguió y ha tenido esta hermosa experiencia. De igual forma, lo que quisiera decir es que no le tengan miedo al inglés, que a veces uno se puede acomplejar, ¿no? Tengo que hablar con inglés, con personas de otros idiomas que son nativos, eso no. Contar que mantengas o puedas transmitir tu idea, más que suficiente, me parece. Entonces, que se animen, ¿no? Porque nosotros en sí tenemos un poco porcentaje, me parece, en ICA, entonces podemos incrementarlo eso. Podemos aumentar ese porcentaje y ser escuchados. Eso Así sería. es. Bueno, yo sé que dije que era la última pregunta, pero con lo que contestaron me surge una duda final y es cómo esto que ustedes vivieron, esta experiencia, les aporta a ustedes como profesionales, como personas y también a la comunidad donde ustedes se estén desempeñando, desarrollando. O sea, ¿qué beneficios trajo todo esto para ustedes y su entorno? Ujú. Bueno, en mi caso yo siento que me dio como toda esa perspectiva global, o sea, de que puedo ir más allá que Costa Rica, puedo ir más allá de Latinoamérica y puedo estar en esos en esferas que a veces parecen un sueño muy lejano para uno, digamos que esas cosas no le pasan a uno. Entonces me dio como esa perspectiva y ese motor, o sea, motor de que puedo llegar a varios lugares. En términos de desarrollo profesional, yo siento que aprendí muchísimo y todo el intercambio cultural que hubo solamente fortaleció mi visión de la archivística y me hizo ver como diferentes realidades, diferentes tradiciones y ampliar como mi visión, como ya mencioné. Em, y también en el sentido de cómo me cambió, yo ahorita siento como, o sea, todos los beneficios que yo obtuve, siento que quiero que todo el mundo sepa que existe esa posibilidad y que, digamos, justo por eso, Laura y yo y otros miembros del cohorte estamos participando en un programa de difusión. Creemos que se necesita llegar a más personas, que tal vez el ICA puede llegar a más personas en Latinoamérica o en otras regiones del mundo, entonces estamos participando en un proyecto que eso también ha sido parte de nuestra expansión, es un proyecto piloto, así que no sabemos si se va a concretar, pero es un proyecto para difundir en universidades, y difundir en diferentes, digamos, regiones, em, el programa y el ICA, invitar a la gente a participar al inscribirse el ICA para que puedan obtener los mismos beneficios que tuvimos nosotros y creo que eso se ha convertido también en un motor para mí. Ahorita justo estuvimos hablando para Latinoamérica y para Centroamérica. No conocemos muchas la realidad de otros países de Centroamérica, además de Costa Rica. Costa Rica ha tenido 3 miembros de nuevos profesionales, pero digamos, ¿cómo será llegar a Guatemala, Nicaragua, a otros países de Centroamérica? Entonces también eso se ha convertido en algo que yo quisiera, digamos, expandir el programa, digamos, que la gente conozca el programa y que se inscriba, que puedan participar. Y básicamente creo que eso es lo que nos ha cambiado. Creo que Laura y yo y los que estamos involucrados en el proyecto, queremos que la gente también sepa que existe esta opción y que puedan tener los mismos beneficios que nosotros. Entonces eso es algo también que me tocó, digamos, del programa. Gracias, Gina y Laura, tú. Bueno, en mi caso es similar a la de Gina porque me abrió mi visión, ya que tenía un poco reducida, porque ella decía, tiene que haber algo más. Entonces, cuando ya conocí lo de ICA, esta experiencia, como que dije, tengo que estudiar algo más, porque tengo que ver qué conocimientos me va a poder ayudar. Quiero trabajar en otros lugares, ¿no? Quiero trabajar, quiero adquirir ese tipo de conocimiento. Por eso yo estoy empezando ya a estudiar una segunda carrera. Ahorita yo estoy, por ejemplo, con lo de sistemas, estoy aprendiendo eso porque ya viene un nuevo mundo, ¿no? Entonces, con el tema de lo que es la inteligencia artificial, eso es lo que me ha ayudado, porque fue lo que siempre decía, quiero estudiar esta carrera, quiero estudiar esta carrera, pero ya con ICA yo dije, no, lo voy a hacer, y justo ya empecé porque me di cuenta de lo que en verdad necesito. Me ayuda mucho esto, a complementarme bien. Adquirir bien en qué es uno más feliz, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Y para complementar lo de Gina, pues qué bueno que el canal se preste también como parte para hacerle difusión a este programa. Yo súper encantada
También que toda la comunidad archivística que sigue el canal y que ve los videos pueda encontrar aquí también un recurso para poder conocer un poco más sobre cómo funciona y pues ya quien esté interesado pueda investigar. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por sacar el tiempito para compartir sus experiencias. Felicitaciones por esa oportunidad que tuvieron, porque no todos la hemos tenido y a mí me hubiera encantado también como poder haber participado en mi época, pero bueno, yo soy de otra generación diferente a las de ustedes y qué bueno que hayan aprovechado esto y que la virtualidad también permita hacer ese tipo de cosas. De hecho, que nos permite estar hoy conectados compartiendo este tipo de experiencias. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.